La lluvia no había cesado desde la mañana. Era como si el cielo mismo llorara conmigo. Me quedé allí, con mi paraguas negro temblando en el viento, viendo cómo el ataúd de mi madre desaparecía bajo la tierra húmeda. Todos lloraban excepto mi padre. Él no estaba allí. Estaba en Cancún, sonriendo junto a su nueva amante, con copas de champán en alto como si celebraran la muerte de mi madre. Cuando la última pala de tierra golpeó el ataúd, susurré un adiós entre dientes apretados. Esa noche, un rayo rasgó el cielo de Bogotá mientras yo me sentaba sola en mi apartamento, mirando fotos antiguas de ella. Entonces mi teléfono vibró. No estoy muerta. Ven al cementerio ahora. Era de su número, el de mi madre. Mi garganta se cerró y mis manos se helaron. Agarré las llaves del auto, con el corazón latiendo con fuerza. No sabía si conducía hacia un milagro o hacia la locura. Me llamo Gabriela Morales, y hasta hace una semana pensaba que mi vida era normal. Tenía un pequeño apartamento con vista al río Bogotá, un trabajo como diseñadora freelance y una madre que llamaba todos los domingos para recordarme que desayunara. Solía poner los ojos en blanco con sus mensajes. Toma tus vitaminas, cariño. No te saltes la cena otra vez. Nunca imaginé que los extrañaría tanto. El día que murió empezó como cualquier otro. Estaba terminando un proyecto para un cliente cuando apareció un número desconocido en mi teléfono. Casi lo ignoré, pero un extraño instinto me hizo contestar. ¿Es la señorita Gabriela Morales? La voz de la mujer temblaba. Llamo del Hospital General de Bogotá. Lo siento mucho. Su madre falleció esta mañana. Un paro cardíaco repentino. Por un momento, no pude respirar. El mundo se inclinó. Los colores se desvanecieron. No, susurré, negando con la cabeza. Se equivocan. Mi mamá está bien. Estaba pintando esta mañana. Lo siento, repitió la enfermera con suavidad. Las palabras resonaron en mis oídos mucho después de que colgara. Recuerdo haber estado junto a la ventana, viendo las gotas de lluvia trazar líneas en el vidrio. Mi reflejo pálido como un fantasma. Mi madre, mi mejor amiga, mi ancla, se había ido. Y sin embargo, en lo profundo, algo no encajaba. No tenía problemas cardíacos. Hacía ejercicio, reía con facilidad, comía sano. ¿Cómo podía simplemente dejar de vivir? Cuando llamé a mi padre, su tono era casi aburrido. Es verdad, dijo con frialdad. Elena se fue. El médico dijo que fue rápido. Eso es todo, espeté con la voz quebrada. ¿Eso es lo único que tienes que decir? Un suspiro. Gabriela está muerta. Llora si lo necesitas, pero no seas dramática. Yo me encargo de los papeles. Luego colgó. En ese momento, mi duelo se convirtió en fuego. Algo dentro de mí susurraba que mi padre no estaba de luto, estaba aliviado, y eso me aterrorizaba saber por qué. 3 días después, la lluvia aún no había parado. Era como si la ciudad misma se negara a seguir adelante. El cementerio olía a tierra húmeda y azucenas. La gente vestida de negro se resguardaba bajo paraguas, murmurando condolencias que apenas llegaban a mis oídos. No podía apartar la vista del ataúd. El nombre de mi madre, Elena Gabriela Morales, estaba grabado en oro. Mi garganta ardía. No merecías esto, susurré. Detrás de mí, los parientes cuchicheaban. ¿Dónde está Ricardo? Su esposo ni siquiera vino. ¡Qué vergüenza! Apreté los puños. Mi padre me había enviado un mensaje la noche anterior, ocupado con negocios en el extranjero. Encárgate del funeral. Sin disculpas, sin vergüenza, solo negocios. Cuando el sacerdote comenzó a rezar, sentí que mis piernas temblaban. La hijita de mi prima, Anita, tiró de mi manga. Tía Gabriela, susurró. Si la abuela está en el cielo, ¿puede vernos? Me arrodillé, con la voz entrecortada. Sí, mi amor, nos ve. Está mirando ahora mismo. Mientras bajaban el ataúd, un viento frío barrió el lugar, volteando mi paraguas al revés. Las palabras del sacerdote se difuminaron en el ritmo de la lluvia cayendo. Cada gota parecía un latido que ya no podía alcanzar. Cuando terminó, todos se fueron. Todos menos yo. Me quedé, mirando la tierra recién removida hasta que mis rodillas se hundieron en el barro. Mamá, susurré. Si hay justicia en este mundo, Él pagará por lo que te hizo. Lo prometo. Un rayo destelló a lo lejos, una cicatriz blanca en el cielo oscuro. Lo tomé como una respuesta.
Esa noche conduje a casa empapada y vacía. Me duché, me puse uno de sus suéteres viejos y me senté en la oscuridad, desplazándome sin rumbo por las redes sociales de mi padre. Y entonces lo vi. Su nueva publicación, una foto de él en una playa soleada, con el brazo alrededor de una mujer joven de cabello perfecto. El pie de foto decía, nuevos comienzos. Mi corazón se detuvo. Mis manos temblaron tanto que casi dejó caer el teléfono. Mientras yo enterraba a mi madre bajo la lluvia, mi padre sonreía bajo un cielo tropical. Algo dentro de mí se rompió, y algo más oscuro comenzó a despertar. Esa noche, no pude dormir. Cada crujido del apartamento parecía un susurro de otro lugar. La tormenta afuera aullaba por las grietas de las ventanas y no dejaba de ver el rostro de mi madre tal como lucía en el ataúd, quieta y pacífica, demasiado pacífica. Intenté distraerme, desplazándome por fotos en mi teléfono. Mamá sosteniendo su pincel, riendo en el jardín. Mamá enseñándome a hornear pastel de manzana. Mamá abrazándome después de mi primera ruptura. Cada recuerdo golpeaba como una cuchilla. Entonces mi teléfono vibró. Al principio, lo ignoré. Probablemente un mensaje de condolencias de una amiga. Pero luego vi el nombre en la pantalla. Mamá. Me quedé helada. La sangre se drenó de mi rostro. Su número. El que no había podido borrar. Mi corazón tartamudeó mientras lo abría. Un mensaje. No estoy muerta. Ven al cementerio ahora. Por un largo momento solo miré. Mi cerebro buscaba lógica. Hackeo. Broma cruel. Número equivocado. Pero mi cuerpo ya había decidido. Agarré mi abrigo y las llaves del auto y corrí. La lluvia afuera parecía más afilada, más fría, casi intencional. Mis limpiaparabrisas luchaban contra el diluvio mientras conducía hacia el cementerio, con los faros cortando láminas de agua. Cada instinto me gritaba que diera la vuelta, pero no podía. La voz de mi madre estaba en mi cabeza. Confía en tu corazón, Gabriela, incluso cuando tu mente tiene miedo. Al llegar a las puertas, el lugar estaba envuelto en niebla. Las lámparas parpadeaban débilmente proyectando sombras largas sobre las lápidas. Aparqué, salí, y el viento me robó el aliento al instante. Mamá, llamé, con voz temblorosa. Silencio. Solo el sonido de la lluvia en metal y piedra. Entonces, desde el extremo lejano cerca de los sauces, una forma tenue se movió. Una figura pequeña, encorvada, envuelta en un abrigo empapado. Mamá. Mi linterna temblaba en mi mano mientras la alzaba. El haz captó su rostro, pálido, frágil pero vivo. Sus ojos, esos ojos castaños familiares, llenos de lágrimas. Gabriela, susurró. Mi mundo se hizo añicos. La linterna cayó, aterrizando en el barro con un golpe sordo. Tropecé hacia adelante, con el corazón latiendo en incredulidad. Mamá, ¿cómo estás viva? Ella tomó mis manos, sus dedos helados pero reales. Soy yo, cariño, susurró, con la voz quebrada. Pero no puedes decirle a nadie que estoy viva. La miré, empapada y temblando mientras la lluvia caía con más fuerza, borrando la última línea entre la vida y la muerte. No podía dejar de mirar su rostro. Su piel era pálida, casi translúcida. Su cabello pegado por la lluvia, pero sus ojos estaban vivos, reales. Mi voz se quebró. Mamá, todos te vimos. Yo te vi. Te habías ido. Me atrajo en un abrazo tembloroso. Por un segundo el mundo desapareció. La tormenta, el cementerio, la locura. Solo su latido contra el mío, débil pero constante. Luego susurró. Gabriela, no podemos quedarnos aquí. Alguien podría vernos. Corrimos bajo la lluvia hacia un pequeño sedán plateado estacionado bajo los árboles. Subí, con el cuerpo aún temblando. Mamá, por favor, dime qué pasa. No encendió el motor de inmediato. Sus manos aferraron el volante con tanta fuerza que sus nudillos blanquearon. Tu padre, dijo al fin. Ricardo, intentó matarme. Mi estómago se hundió. ¿Qué? Sus ojos se llenaron de lágrimas. No es el hombre que crees. Durante meses, me amenazó. Me obligó a transferir mis acciones de la empresa, mi taller de arte, todo a mi nombre. Cuando me negué, dijo que me haría desaparecer.
Las palabras golpearon como un rayo. Negué con la cabeza. Eso es una locura. Es tu esposo, mi padre. Su voz se quebró. Es un empresario, Gabriela. Para él las personas son activos o obstáculos. Y yo dejé de ser útil. Me contó sobre la noche en que murió. Su pecho le dolía desde hacía días. El estrés la consumía. Se desmayó mientras pintaba y la empleada doméstica entró en pánico y llamó a una ambulancia. En el hospital, papá llegó no con preocupación, sino con documentos. Quería que los firmara mientras aún pudiera sostener un lápiz. Cuando se negó, salió sin mirar atrás. Pero mamá no estaba sola. Una de sus antiguas alumnas, Marta, trabajaba como enfermera en el hospital. Marta había visto moretones en su brazo semanas antes y sabía que algo andaba mal. Me ayudó, susurró mamá. Cambió los registros. Hizo que pareciera que mi corazón se detuvo. Usaron un maniquí en la bolsa para cadáveres. Mientras todos creían que me había ido, Marta me sacó por la salida trasera. Me llevé una mano a la boca. Fingiste tu muerte. Lágrimas rodaron por su rostro. Era la única forma de sobrevivir, Gabriela. Afuera, un trueno retumbó tan fuerte que sacudió el auto. Pensé que estarías a salvo una vez que me fuera, dijo con suavidad. Pero cuando vi lo que publicó, Nuevos Comienzos, supe que no pararía. Vendrá por todo, incluso por ti. La miré, con el corazón latiendo más fuerte que la lluvia. Entonces lo detenemos primero. Sus ojos se abrieron. Gabriela, número. No sabes de lo que es capaz. La miré fijamente, con voz firme. Sé exactamente de lo que es capaz. Por eso debemos exponerlo. Por un largo momento, solo me miró, como si me viera por primera vez. No como a una hija, sino como a alguien que podía luchar al fin. Luego asintió, lenta pero segura. De acuerdo. Pero si lo hacemos con inteligencia. Sin errores. La lluvia empezó a amainar, dejando solo el sonido tenue del agua goteando de los árboles. En ese momento, me di cuenta de que mi madre no había muerto en ese hospital. Había renacido, y yo estaba a punto de unirme a ella. Por la mañana, la ciudad se sentía diferente, más fría, más afilada, como si supiera lo que había aprendido. Apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de mi padre en el hospital, calmado, distante, como si la muerte de mi madre fuera solo una línea en una hoja de cálculo. Mamá se quedó oculta en una casa segura en las afueras de Bogotá. Su amiga Marta la visitaba cada pocas horas. Prometí no decirle a nadie, ni siquiera a mi mejor amiga, ni a la policía, aún no. Pero no era buena esperando. A las 8 de la mañana mi padre llamó. Su tono era suave, casi alegre. Gabriela, querida, estoy finalizando el patrimonio de tu madre hoy. Necesito tu firma en unos documentos. Apreté el teléfono con tanta fuerza que mis uñas se clavaron en la palma. ¿Documentos? Solo papeles. Nada de qué preocuparte. Ven a la mansión esta noche. Acepté. Luego le escribí a mamá. Está haciendo su jugada. Su respuesta llegó en segundos. Déjalo creer que gana. Esa noche, la casa en la que crecí parecía la de un extraño. Todo relucía. Pisos de mármol, candelabros de cristal, pero el aire era espeso, pesado, equivocado. Me recibió con esa sonrisa de político. Te ves cansada, Gabriela, perdiendo el sueño por cosas viejas, por cosas muertas, dije con frialdad, o por personas que se supone que están muertas. Se detuvo, entrecerrando los ojos. Cuidado con tus palabras. Nos sentamos en su oficina. Deslizó una carpeta gruesa sobre el escritorio. Estos son formularios de transferencia para las propiedades de tu madre. Como eres su única heredera, necesito que firmes para consolidar la propiedad. Luego podemos avanzar. Hollé las páginas, con el corazón latiendo fuerte. La firma de mi madre ya estaba allí, perfectamente falsificada. Alcé la vista despacio. ¿Falsificaste su firma? Se rió. ¿Crees que necesito falsificar algo? Tu madre accedió antes de morir. Qué gracioso, dije poniéndome de pie. Porque recuerdo que ella dijo que preferiría quemarlo todo antes de dejártelo. Su sonrisa desapareció. Siéntate. No voy a firmar. Gabriela, dijo con suavidad, inclinándose hacia adelante. Sé que estás de luto, pero no me obligues a forzarte a hacer lo necesario. Ahí estaba,
Ese tono, ese control helado, la misma voz que había aterrorizado a mi madre durante años. Mi mano temblaba, no de miedo, sino de rabia. Ya la mataste una vez. No lo harás de nuevo. Se quedó inmóvil. ¿Qué dijiste? Lo miré directamente a los ojos. Dije que no te saldrás con la tuya. Un destello de pánico cruzó su rostro. Se levantó abruptamente, con la silla raspando el piso. Ha estado hablando con alguien. No dije nada. Arrebató la carpeta, respirando con dificultad, y espetó. Sal de aquí ahora. Me volví hacia la puerta, pero no sin captar el reflejo de una pequeña caja fuerte detrás de su escritorio en el espejo. Un candado con código, medio oculto por una foto familiar. Sonreí levemente. Claro, papá. Me voy. Esa noche no dormí. Entré a su oficina después de medianoche usando la llave de repuesto que aún tenía de la infancia. La caja fuerte se abrió al tercer intento. Su contraseña era el cumpleaños de mi madre. Por supuesto. Dentro había estados de cuenta bancarios, transferencias offshore, contratos falsos y una memoria USB. Copié todo en la mía y salí tan silenciosamente como entré. Cuando volví a mi auto, mis manos temblaban. Le escribí a mamá de nuevo. Lo tengo. Su respuesta llegó al instante. Bien. Ahora, Gabriela, ten cuidado, él lo sabrá. El mensaje apenas se había enviado cuando mi teléfono vibró otra vez. Número desconocido. ¿Crees que no me daría cuenta, Gabriela? Mi sangre se heló. Era mi padre. Mi corazón se detuvo. Su mensaje ardía en la pantalla como una advertencia del infierno. ¿Crees que no me daría cuenta, Gabriela? Miré alrededor. La calle afuera de mi auto estaba vacía. Solo lluvia, reflejos de neón y mis propias manos temblorosas. Mi pecho se apretó. Lo sabía. Entonces mi teléfono sonó. Su voz llegó, baja, compuesta, aterrorizantemente calmada. Siempre fuiste lista, dijo, pero olvidaste quién te enseñó a mentir. Tragué saliva. No me asustas. Se rió suavemente. No, ven a casa, Gabriela, hablemos, o me aseguraré de que te arrepientas de robarme. ¿Robarte? Espeté. ¿Quieres decir evidencia? El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Luego, en voz baja, si eres lista, lo destruirás. De lo contrario, tal vez sea necesario otro funeral. Colgó. Por un momento, no pude respirar. Mi reflejo en el parabrisas parecía pálido y roto. Pero entonces recordé las manos temblorosas de mi madre aferrando el volante, susurrando, vendrá por todo, incluso por ti. No más. Conduje directamente a la casa segura. Mamá abrió la puerta, aún en bata, con los ojos muy abiertos por el miedo. Gabriela, ¿qué pasó? Lo sabe, dije, arrojando la memoria USB sobre la mesa. Debemos actuar rápido. Estos archivos, cuentas offshore, firmas falsificadas, transacciones, suficiente para sepultarlo. Me miró, luego a la USB. Gabriela, si vamos a la policía, vendrá por nosotras antes de que actúen. La miré, con la respiración temblorosa. Entonces hagamos que se destruya a sí mismo. Pasamos las siguientes 48 horas, con la ayuda de Marta, enviando los archivos anónimamente al Ministerio de Justicia y a las autoridades financieras. Mamá contactó a una vieja amiga abogada, Carlota Valdez, quien empezó a redactar una declaración formal para cuando estallara la tormenta. Pero la tormenta llegó temprano. 2 noches después, faros brillaron afuera de la casa. Mamá miró por la cortina y se quedó helada. «Es él», susurró. «Ricardo». El golpe que siguió sacudió todo el marco. «Gabriela». Su voz retumbó a través de la puerta. «Abre. Terminemos este juego ridículo». La mano de mamá apretó la mía temblando. «No lo hagas, es peligroso». Pero yo había terminado de huir. Abrí la puerta. Estaba allí bajo la lluvia, empapado, furioso, con los ojos inyectados en sangre. El traje caro se le pegaba como una armadura resquebrajada. «¿Dónde está ella?», siseó. Me planté en el umbral. «¿Dónde está quién, papá? ¿La esposa que enterraste? ¿La mujer que intentaste borrar?» Su mandíbula se tensó. «No entiendes lo que me hizo. Me arruinó. Te amaba», dije. «Tú te arruinaste solo».
Me empujó a un lado, irrumpiendo adentro, gritando su nombre. «Elena». Mamá salió del pasillo, frágil, pero inquebrantable. «Estoy aquí». Se quedó inmóvil. Por un segundo, la lluvia afuera pareció detenerse. Su rostro se volvió blanco como un fantasma. «No, no, esto no es posible, estás muerta». La voz de mamá era firme, aún bajo la tristeza. «Intentaste hacerme muerta». Se rió con amargura, temblando. «¿Crees que puedes quitarme el trabajo de mi vida, mi empresa, mi nombre? No son nada sin mí». Me interpuse entre ellos. «Ahí es donde te equivocas». Sirenas resonaron a lo lejos, creciendo en volumen. Su rostro se torció, al amanecer la comprensión. «¿Qué hiciste?» Los ojos de mamá no se apartaron de los suyos. «Lo que nos enseñaste. Cubrir tus huellas. Desafortunadamente, dejaste demasiadas». Luces rojas y azules inundaron la habitación mientras la puerta principal se abría de golpe. Agentes de la fiscalía entraron en tropel, con armas en mano. «Ricardo Morales», gritó un oficial, «queda arrestado por fraude financiero, lavado de dinero y tentativa de homicidio». Se volvió hacia mí, con desesperación, rompiendo su arrogancia. «Gabriela, diles que se equivocan. Diles que...». Negué con la cabeza despacio. «Enterraste a la mujer equivocada, papá». Se abalanzó hacia mí, gritando algo incoherente, pero los agentes lo sujetaron, torciéndole los brazos a la espalda. La lluvia afuera rugió de nuevo, ahogando sus palabras mientras lo arrastraban. Su mirada se clavó en mi madre. «Te arrepentirás», escupió. Mamá solo susurró: «No, Ricardo, ya lo hice». Cuando la puerta se cerró, la casa cayó en silencio, excepto por el goteo tenue del agua del porche. Me di cuenta de que temblaba, no de miedo, sino de liberación. Mamá se hundió en mis brazos, sollozando suavemente. Se acabó. La abracé más fuerte, sintiendo su latido contra el mío. El latido que debería haber cesado semanas atrás. «Es solo el comienzo», dije. Afuera, el amanecer despuntaba. La primera luz se derramaba sobre el suelo húmedo, lavando la noche. Por primera vez desde ese funeral, la lluvia había parado al fin. Las semanas siguientes fueron un torbellino de titulares, citaciones judiciales y flashes de cámaras. Magnate inmobiliario Ricardo Morales arrestado por fraude y tentativa de asesinato. Todos los canales de noticias mostraban su foto, la misma sonrisa confiada que lucía en galas de caridad, ahora congelada bajo las palabras «investigación criminal». Mamá y yo lo vimos todo desde una habitación de hotel tranquila, lejos del caos. Ella apenas hablaba, con los dedos envueltos alrededor de una taza de té intacta. «Gabriela», dijo una mañana, «cuando me casé con tu padre, pensé que era el tipo de hombre que construía cosas. Nunca imaginé que era el que las destruía. Tomé su mano, no nos destruirá más». El juicio comenzó 3 meses después. La sala estaba abarrotada. Periodistas, abogados, accionistas que una vez lo alababan, ahora cuchicheaban como buitres. Mi padre se sentaba en la mesa de la defensa, con el traje gris arrugado, el cabello desaliñado, la arrogancia desaparecida de sus ojos. Aún no nos miraba. Cuando mi madre subió al estrado, la sala se silenció. Habló despacio, deliberadamente, cada palabra cortando el aire como una hoja. «Fingí mi muerte», dijo, «no por venganza, sino por supervivencia». Jadeos recorrieron la audiencia. Periodistas garabateaban furiosamente. Describió las amenazas, los documentos falsificados. La noche en que le dijo que valdría más muerta que viva. No lloró, no se quebró, solo dijo la verdad. Cuando fue mi turno, me paré ante el jurado y lo miré. Mi padre, el hombre que una vez creí infalible. Me enseñó a ser valiente, dije en voz baja. Pero no creo que esperara que usara esa valentía contra él. Ah, al fin me miró. Por primera vez, vi miedo, no de la prisión, sino de la verdad que ya no podía controlar. Nuestra abogada, Carlota Valdez, reprodujo los archivos de audio y mostró la evidencia que reunimos. Las transferencias offshore, los contratos falsos, la grabación de una discusión con mis abuelos fallecidos. Las piezas de su imperio se derrumbaron una por una bajo el peso de su propio engaño. Cuando llegó el veredicto, la sala contuvo el aliento.
culpable de todos los cargos. Cerró los ojos. Sus hombros se hundieron. Sin estallido, sin negación, solo silencio. La voz del juez fue clara y fría. Ricardo Morales. Se le sentencia a 30 años en prisión federal. El sonido del mazo resonó en la sala como un trueno tras la tormenta. Mamá exhaló, un temblor recorriéndola como si hubiera contenido el aliento por años. Tomé su mano, y ella apretó la mía, con lágrimas brillando pero no derramadas. Mientras lo llevaban esposado, miró por encima del hombro. Por un latido, sus ojos se suavizaron, el fantasma más tenue del padre que una vez amé. Luego se fue. Afuera del tribunal, las cámaras destellaron, micrófonos se extendieron hacia nosotras. Señora Morales, señorita Morales, ¿cómo se siente derribar a uno de los hombres más poderosos de Bogotá? Mamá se detuvo, con las comisuras de la boca elevándose en una sonrisa tenue y cansada. No se siente como victoria, dijo. Se siente como libertad. Al día siguiente, los titulares la llamaban la mujer que regresó de entre los muertos. Pero para mí, no era un fantasma revivido. Era la prueba de que la verdad, no importa cuán enterrada, siempre encuentra la forma de resurgir. Pasaron meses después del veredicto. Sin embargo, cada mañana aún me despertaba esperando oír el eco del mazo. La pesadilla había terminado, pero sus sombras persistían. Mamá y yo nos mudamos a la costa caribeña, lejos de las torres de vidrio y los trajes afilados de Bogotá. Compró una casita junto al mar, con pintura blanca descascarada y un jardín que volvía a respirar color. Sus días eran lentos y gentiles, enseñando a pintar a niños locales, llenando lienzos con las mismas margaritas silvestres que una vez cultivó en nuestro viejo patio. Una tarde, la encontré de pie junto al agua, pincel en mano, mirando el horizonte. «¿Qué pintas?», pregunté. Sonrió levemente. «Libertad». Abrí un pequeño estudio de diseño cerca y lo llamé Diseños Elena y Gabriela. No era solo trabajo, era una promesa. Construiríamos algo honesto, hermoso y vivo. La vida se volvió tranquila de nuevo, simple, segura. Pero de vez en cuando, el pasado susurraba. Periodistas aún enviaban cartas. Inversionistas rogaban a mamá que contara su historia para documentales. Siempre se negaba. «No necesito revivirlo», decía con suavidad. «Solo necesito vivir». Una tarde, mientras el sol se hundía sobre el océano, me senté en el porche con ella y una taza de té. El aire olía a sal y tierra húmeda. La miré, aún medio incrédula. «Mamá, nunca pregunté quién envió ese mensaje esa noche, el que me llevó a ti». Alzó la vista con el atardecer reflejado en sus ojos. «No fui yo», dijo en voz baja. Fruncí el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Vino de tu número». Mi teléfono estaba apagado. Marta lo tomó. No lo tenía esa noche. Nos quedamos en silencio mientras las olas siseaban contra las rocas. Un escalofrío me recorrió la espalda, no de miedo, sino de asombro. Tal vez el destino mismo marcó ese mensaje, reacio a dejar que una mentira ganara. Mamá extendió la mano y tomó la mía. «Fuera lo que fuera», dijo. «Nos salvó». Asentí, sonriendo a través del nudo en la garganta. «No, mamá, tú nos salvaste». En la luz menguante, la vi como siempre quise recordarla. No como víctima, no como fantasma, sino como una mujer renacida. Cuando conduje a casa más tarde, el cielo brillaba en un naranja profundo, el mismo color de las margaritas que amaba. Bajé la ventana y dejé que el viento del mar llenara el auto. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, no estaba perseguida. La verdad nos había liberado. Y aunque una vez lo perdimos todo, dinero, reputación, incluso la una a la otra, encontramos algo más raro: paz. Mientras la carretera se curvaba lejos de la costa, susurré al viento: «Buenas noches, mamá». Y por primera vez desde ese funeral, juré que oí su voz de nuevo. Suave, segura, viva. «Buenas noches, cariño». La tormenta había pasado, y al fin éramos libres.